Si se ha preguntado cuál es el nivel de conocimiento que pueden tener algunos estudiantes en Venezuela, quédese con nosotros porque hoy estaremos hablando sobre este informe que ha publicado la Universidad Católica Andrés Bello y que tiene que ver con los resultados del sistema de evaluación de conocimiento en línea realizado en la UCAP a este año 2022-2023. ¿Cuáles son las debilidades que tienen los estudiantes? ¿Cuáles son las fortalezas en algunas asignaturas? Bueno, de eso estaremos hablando en breve con Carlos Calatrava, quien es el director de la Escuela de Educación de la UCAP. Carlos, buenos días. Gracias por tu tiempo. Bienvenido. Hola, buenos días. Un abrazo para ti, para todo el equipo y para la audiencia. Un abrazo para ti. Carlos, cuéntanos cómo nace esta iniciativa de medir a través de un estudio el nivel de conocimiento en línea. Bueno, el CECEL, que son las siglas del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea, nació como un proyecto de investigación en el año 2018, dentro del contexto de lo que se conoce aquí en LUCAP, las iniciativas Reto País. A cada escuela se nos pidió presentar proyectos de investigación con un mecanismo de financiamiento y nosotros presentamos esta propuesta del CECEL. Hicimos un pilotaje y por eso vino ya el establecimiento formal del sistema. El sistema al final, ¿qué es? Son unas pruebas de conocimiento asociadas a el programa oficial de primero a quinto año de educación media en 4 áreas del saber bien específicas: habilidad verbal, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Así como también por aquello de que hay un currículum escrito, que es el de los programas de estudio, por ahí un currículum un poquito más real, que es el de los libros de texto. Entonces también usamos ahí como fuente los libros de texto de todas las editoriales escolares que hay en Venezuela y también de la colección Bicentenario. De ahí generamos pruebas de conocimiento, pruebas objetivas de conocimiento en formato en línea, para que cualquier persona, independientemente de donde esté, las pueda tomar de primero a quinto año de educación media venezolana. Al ser pruebas en línea, evidentemente nosotros tenemos que buscar mecanismos de que la prueba no se repita, está creada de tal manera que cada vez que tú entras a la prueba es única, la prueba es distinta. O sea, si tenemos 2 personas en 2 computadoras haciendo, por ejemplo, la prueba de matemática, van a ser 2 exámenes diferentes, aunque estemos midiendo exactamente lo mismo. La Bueno, primera vez que hicimos una suerte de reporte nacional, que fue en el año 19, los índices no estaban muy buenos, y este es nuestro cuarto informe en línea, pues seguidito que estamos haciendo. no, qué interesante este estudio y como ya llevan 5 años haciéndolo, pueden tener un análisis de cómo ha venido evolucionando el estudiante. Me genera suspicacia si esta es una prueba que se puede tomar en línea, cómo pueden controlar que el estudiante, por ejemplo, no se ayude buscando información desde su teléfono o desde la propia computadora. Porque tenemos un control de tiempo por cada prueba. Esto ahí tiene elementos necesarios para ello. Evidentemente, es que aunque hubieran tenido ayuda, los resultados nos están diciendo otra cosa. Bien, pudieras hacerlo con libro abierto, Google, todo enfrente, si tú quisieras, pero los resultados nos dan una realidad muy fea, ¿no? Muy dura. Desde que estamos haciendo públicos los resultados, estamos bajando un punto interanualmente. Los resultados de este año, que los presentamos el pasado 27 de noviembre, nos está hablando de un promedio nacional de 9,11 puntos en habilidad verbal a nivel nacional. Estamos hablando de casi 23.000 pruebas a nivel nacional. Esto es igual a muchachos de bachillerato que hicieron la prueba en alrededor de 13 estados del país, con un promedio de 8,37 puntos en las instituciones del Estado y en las subvencionadas, y con un promedio de 10,15 puntos en las instituciones privadas, administración privada. Esto sí Para lo tratar revelamos. de comprender un poco el contexto, 9 puntos en base a qué número. 0 a 20, porque estamos usando la escala nuestra venezolana del 0 a 20 puntos. Entonces, cuando estamos dando estos datos, son en nuestra escala venezolana. Ahí nosotros no nos pusimos con la necesidad de los investigadores de crear una escala aparte y tal, no. La que usamos comúnmente en Venezuela para las notas. Pero lo terrible, si ya lo de habilidad verbal no es duro, lo de matemáticas es 3 veces más duro, porque el promedio nacional que estamos encontrando este año en matemáticas es 7,53 puntos
sobre 20, el año pasado había sido 8,11, o sea que bajamos ahí una décima infracción, en décimas, perdón, en todo esto. Y cuando hacemos la segmentación por tipo de escuela, nos estamos encontrando que los muchachos de las escuelas privadas están rindiendo 7,76 puntos y los muchachos de las escuelas públicas o subvencionadas están rindiendo 7,26 puntos sobre 20. Esto lo que nos está señalando, confirmando por segunda vez que lo podemos decir, es que acá en Venezuela no existe el mito de que la educación privada es mejor que la pública, porque a las pruebas nos remitimos, ahí tenemos los índices, pero la única distinción que puede haber en este momento entre un liceo público y un liceo privado es que el del liceo privado está teniendo todos los días de clase, que están de lunes a viernes, toda la mañana o toda la tarde asistiendo, y no como está ocurriendo en las escuelas nacionales, que aún seguimos manteniendo esa figura del horario mosaico de 2 o 3 mañanas a la semana, donde les están compactando la jornada diaria. El año pasado los puntos no eran muy buenos, eran 8,62 a nivel nacional en habilidad verbal y, como ya te comenté, 8,11 en matemáticas. El año anterior, que fue el año escolar 21-22, el promedio fue, perdón, 2021, el promedio fue 9,44 en todas las áreas, fue así como el promedio de los promedios. O sea que estamos bajando un punto todos los años. Entiendo. Qué buena referencia que nos hagas como la curva de cómo ha venido este resultado del conocimiento con el pasar de los años, y en base a este estudio, cuáles son los cambios que se pudieran hacer en el sistema educativo para cubrir esas deficiencias que pueden tener los estudiantes, sobre todo cuando hablabas de la parte de las matemáticas, que normalmente hay un gran número de personas que tenemos dificultad para entender las matemáticas. Bueno, mira, lo primero que tenemos que tomar en consideración de estos resultados es que al ser habilidad verbal y al ser habilidad numérica, hay una afectación para el resto de las áreas de conocimiento, porque son las dos competencias básicas. Si no aprendemos a leer y escribir, conversar y comprender, pero si no sabemos sistemas de numeración, no tenemos pensamiento algorítmico y no resolvemos las 4 operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir, lo que viene después, que tiene que ver con las ciencias naturales, las ciencias sociales, el inglés, no va consolidado. Entonces, esto es un daño que se va a arrastrar en el resto de tu vida como persona y evidentemente como estudiante, como alumno en cualquier nivel o ciclo educativo en el que nos encontremos. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo es que el rendimiento es un índice, rendimiento estudiantil, el rendimiento académico, que por lo menos incluye 4 variables que se cruzan allá adentro. Que los profesores dieron todas las clases, que los muchachos fueron a todas las clases, que todas las actividades se programaron y se ejecutaron y que se dieron adelante todas las actividades de evaluación. A esos 4 elementos que conforman el rendimiento, yo añadiría el apoyo a los padres y de los padres, perdón, y la relación que establecemos en los salones de clase, profesores y alumnos. Si algo falla allá adentro, el rendimiento se afecta. En cambio, si esto va como un mecanismo de relojería de un reloj perfecto, el rendimiento va mejorando, el rendimiento va aumentando. Entonces, al darnos cuenta de esto, nos queda claramente que si no estamos llegando ni siquiera a los 10 puntos, hay problemas en la asistencia a la escuela, hay problemas con el cumplimiento de los horarios de los profesores, hay problemas en las estrategias de enseñanza y su ejecución, y evidentemente hay problemas sobre los tipos de estrategias de evaluación de los aprendizajes que se están llevando principalmente en educación media, que es el nivel de donde más sacamos información. Ya de entrada ahí tenemos entonces un repertorio de cosas importantes que podemos hacer, desde reforma de diseños curriculares hasta actualización de los docentes, hasta búsqueda de reconstrucción de relaciones de confianza de la familia y la comunidad con la escuela. Carlos, ¿cuál ha sido el papel de la tecnología y todos estos dispositivos que existen en estas estrategias de enseñanza que tú mencionas? ¿Ha favorecido o por el contrario hace que el estudiante pierda la motivación por investigar o por leer? Mira, lo que encontramos recién salido de la pandemia, que fue ese promedio 9,44, nosotros achacamos aquello a la educación en línea, la educación así como lo estamos haciendo tú y yo en este momento, por aquello de la necesaria interacción de socialización típica entre pares en un salón de clase y con el adulto significativo, maestro, personal directivo de una escuela. Pero el problema es que ya en marzo del año que viene cumplimos 4 años de pandemia
y 3 que salimos de los confinamientos. Entonces, quiere decir que eso que le criticábamos a la tecnología no es tal, es más factores humanos que están allá adentro. Aunque nosotros no lo medimos con este reporte del CECEL, el año pasado hicimos un estudio sobre competencias digitales de los docentes, alrededor de unos 4.700, 5.100, ahorita el número se me va, pero esos son los rangos de respuesta que tuvimos, de docentes en toda Venezuela, y sí hay un manejo, una aproximación de los educadores venezolanos al uso de los dispositivos y de las aplicaciones electrónicas, pero no salimos del convencionalismo de, por ejemplo, esta aplicación en la que estamos nosotros comunicándonos ahorita es para verme con la familia que tengo afuera y no con el uso de una didáctica específica como un medio de interacción, o por ejemplo el correo electrónico para enviar y recibir trabajos, pero no para hacer una lista de distribución o para hacer un foro chat, por ejemplo, por WhatsApp o por Telegram que se puede hacer. Entonces ahí hay de parte de los educadores de nuestro país un uso recreativo, si queremos recreacional de la tecnología, resolver alguna cosa, pagar la luz, el teléfono, hacer un pago móvil, mover las cuentas del banco, pero no le estamos viendo el potencial de empleo didáctico. Eso es lo primero. Carlos, ahora, lo segundo, que se debería reforzar la información sobre técnicas de estudio para que el estudiante sepa de manera independiente cómo puede utilizar su tiempo y la tecnología a favor de la enseñanza y la educación. Tanto es cierto lo que me estás preguntando, que cada área del saber tiene su manera de estudiar. Justamente, y en la educación media es donde estamos viendo la debilidad, que estamos muy buenos transmitiendo contenidos, pero muy malos en lo metodológico que cada saber trae. Por ejemplo, descubrimos en matemática que vamos de una manera mecánica, si tú quieres, como decimos en Venezuela, de caletra, a resolver un ejercicio y tal, pero el razonamiento matemático que está por detrás no se está logrando. Si no se está logrando, es que no se está modelando en los salones de clase. Igual nos está pasando con la habilidad verbal. Estamos buscando el verbo en un análisis lingüístico, porque es el que termina ar, er, ir, y el artículo el y los y las, pero porque me lo sé al caletre, me lo sé memorísticamente por recepción, pero no con el criterio de qué significa el verbo en la oración, qué significa el adverbio, el adjetivo. Entonces, si eso no está pasando con una prueba independiente como la nuestra, es que no se está modelando y no se está enseñando en los salones de clase. Igual nos está pasando con la ciencia. Nosotros tuvimos una muestra muy chiquitica de unos 300 muchachos resolviendo las pruebas de ciencia y nos encontramos que sí se entiende la relación de causalidad, es decir, causa-efecto, que es la base del pensamiento hipotético, pero cuando vamos a revisar las respuestas tenemos confusión de los procesos que están vinculados, por ejemplo, con la fotosíntesis, la circulación, el sistema nervioso, y ahí lo que hay es poco más, poco menos un aprendizaje memorístico para responder pruebas de conocimiento, pero no el adelanto a la comprensión y la aplicación de esto para el uso de mi vida diaria como persona y eventualmente con lo que yo decida hacer como adulto en lo que yo me gradué de bachiller. Sí, en este momento los estudiantes están sometidos a muchos elementos distractores y hay como mucha hiperactividad. ¿Qué están haciendo en las instituciones educativas para entrenar a su personal docente en que tengan estrategias que permitan mantener al joven interesado, sobre todo cuando son un tiempo demasiado largo para cada asignatura, para cada materia? Bueno, mira, te hablo por acá, por nosotros en Educación UCAP. Nosotros en julio terminamos el PAIN, el programa de acompañamiento interdisciplinario al maestro, donde atendimos alrededor de unos 500 docentes venezolanos repartidos en toda Venezuela, con una experiencia así en línea como estamos tú y yo en este momento, para hacer el buen modelaje de cómo aprovechar estas herramientas. El producto final fue que cada uno construyera una aula virtual lo más potente que se pudiera, con recursos y con aplicaciones que hay muchísimas en la red para el aprovechamiento tecnológico de niños y jóvenes en su día a día. Obviamente tenemos una exposición cada vez más temprana a los dispositivos, aplicaciones tecnológicas. Hace más o menos como 10 días, 2 semanas, en la revista Nature encontramos esta suerte de metaestudio global donde se nos dijo que las pantallas son malas, pero las pantallas solas, sin acompañamiento, por una elemental y sencilla razón. Cuando confiamos a la pantalla, la escritura y la lectura no se nos iluminan unas partes del cerebro que se tienen que iluminar y que solamente se van prendiendo esos bombillos cuando aprendemos a escribir a mano o cuando leemos con el libro pasando las páginas
y haciendo la lateralidad del ojo con la letra y comenzar a procesar. Entonces, evidentemente, el metaestudio nos dice que la pantalla sola es mala, pero que si la acompañamos con estrategias complementarias pueden funcionar mucho mejor. ¿A qué me refiero? Aprendemos a escribir con el lápiz, con la maestra en el cuaderno y leemos con el libro, abriendo el libro, leyendo el libro, pasando las páginas. Y habrá una actividad complementaria de comprobación de la lectura, por ejemplo, utilizando las pantallas. Eso es lo que nos está recomendando este método. No es que yo voy a supervisar y que el supervisar es que yo estoy al lado tuyo mientras estás con la pantalla. No, es que a la pantalla le saquemos un potencial para tu aprendizaje, sin olvidar que hay cosas que tenemos que hacer en los salones de clase y mucho más importante, cosas que tiene que hacer la familia en la casa, porque a veces se nos olvida que el hogar y que los padres son el gran acompañante y el gran aliado que necesitamos maestros y profesores para el cumplimiento de nuestro trabajo. Claro, es que si la información los jóvenes no la digieren, es letra muerta. Como tú lo dices, se aprende la información al caletre, pero no saben analizar ni hacer un resumen ni para qué les sirve esa información. Entonces es bien importante lo que dice de establecer esa técnica de escribir para que se nos grabe y para que podamos tener esa comprensión de lo que estamos asimilando. Carlos, Mira, quisiera que hablaran... tomar apuntes, hacer los llamaditos, eso, lo que hacemos siempre. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es importante tomar los apuntes y utilizar los resaltadores y todo eso. Carlos, quisiera que nos comentaras si el profesor nota alguna debilidad o deficiencia en el estudiante con alguna asignatura. ¿Existen esos canales que les permitan unas asesorías extra o que él pueda profundizar sobre un tema que el estudiante no entendió en el aula de clases? Bueno, mira, esto como buena parte de tu audiencia está con nuestros hermanos migrantes y la gente que nos ve en red. De un tiempo para acá, muchos educadores aquí en Venezuela, como sabemos la realidad del ingreso de los que trabajan en las instituciones oficiales, hemos visto la sobresaturación del mercado de las actividades complementarias, de las tareas dirigidas o de las clases particulares. Evidentemente, esto no es correr la arruga y en esto quiero ser profundamente responsable. El maestro, el profesor que está encontrando dificultad o debilidad en alguno de sus aprendices, tiene que cumplir con la tarea de ofrecer él mismo el proceso complementario que favorezca a la autorregulación del aprendizaje en el contexto escolar. ¿A qué me refiero? Si tú te estás encontrando que hay uno de tus estudiantes de matemáticas que no puede con un algoritmo, no puede con una ecuación, y tal, a ti te corresponde como profesor de ese muchacho, de ese joven venezolano, generarle todo un conjunto de actividades complementarias supervisadas por ti. Capaz el conocido libro de álgebra de Baldor, te vas con el capítulo no sé cuál, ponte a hacer los ejercicios, quédate esta tarde aquí, o mientras yo estoy en el desayuno, te vas conmigo al salón de profesores a hacerlo, formalizar un mecanismo para que todo esté dentro de los límites de la escuela. Si en el caso imposible de que eso se pueda alcanzar, porque entendemos cómo está la vida, cómo está el país, buscar un mecanismo compensatorio conversado con los padres, sobre todo. No es que los padres tampoco van su responsabilidad, que salió raspado en matemática, te va a poner un profesor particular para que esté contigo, para que pases matemática, pasamos el lapso, pasamos el examen y después nos olvidamos de lo que viene a continuación. Si la familia quiere dar un proceso de acompañamiento que sirva de un reforzamiento no administrado por la escuela, es ahí donde los padres tienen que ser plenamente supervisores y contralores de que esa actividad se esté haciendo y que se esté cumpliendo los términos que debe ser. Carlos, gracias por compartir con la audiencia los resultados de esta investigación que ustedes realizaron. Me parece interesante porque nos dice cuál es el nivel de conocimiento y de comprensión que tienen los estudiantes, cuáles son las debilidades y cuáles son los cambios que ustedes al frente de estas instituciones educativas pueden establecer. Importantísimo, como tú lo señalabas, tomar nota y los hábitos de lectura, que es lo que le va a permitir al estudiante poderse desarrollar en otras áreas. Gracias por explicarnos todo de manera tan didacta. Feliz día para ti. A ustedes también, todo lo mejor. Y se me olvidaba que para los católicos es el Día de la Inmaculada, entonces también un abrazo a todas las madres. Aunque el Día de la Madre es otro día, pero hoy recordamos también la figura de María, Madre de Dios. Entonces un abrazo para todas ustedes también y para ti, toda la audiencia y todo el equipo. Siempre a la orden.
Gracias, Carlos, por este tiempo. Y bueno, las madres y la familia también abocados en este proceso de educación, porque también en casa somos responsables de enseñarles técnicas a los niños para que ellos puedan mejorar si tienen alguna deficiencia en el salón.